Hola, hola, mi nombre es Franco Olmos Corsini, soy ingeniero en informática y estamos, por lo menos yo desde mi lado, estoy en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina. Aquí son las 7 de la mañana y tengo, la verdad, un placer y un gusto enorme de estar con mi amiga y la verdad una mujer que admiro, Giovanna Galleno Málaga. ¿Cómo estás, Gio, querida? ¿Cómo te encontrás? Hola Franco, ¿cómo estás? Soy súper emocionada de estar hoy día contigo, de viajar virtualmente en Argentina, Así porque bueno, es. yo me encuentro aquí en Milán, en Italia, y aquí es mediodía. Wow. Claro, son 5 horas que justo estábamos conversando. Mira la diferencia horaria. Es increíble porque yo te conocí en otro punto geográfico donde había menor cantidad de horas de diferencia. Y es eso uno de los tantos motivos que me ha atrapado y que me ha conmovido para poder organizar esta meeting, por todos estos cambios que has experimentado. Pero no quiero hablar tanto yo, en este caso quiero tener un rol de entrevistador, de hacer yo las preguntas y de alguna forma que me vayas contando hasta dónde justamente has experimentado, qué campos te has atrevido a conocer, pero también todo el circuito que te ha llevado a eso. Sí, sí o sí, serías tan amable porque me ha interesado muchísimo que me has hablado un poco, hemos hecho algunas intros de soft skills, Google, community y muchísimos conceptos que hoy en día están en boga en el mundo y que llaman tanto la atención. Gracias, Franco. Bueno, empiezo presentándome. Como ya dijiste, soy Giovanna Galeno Málaga, soy ítalo-peruana. Me encuentro, como ya dije, aquí en Milán. Por más de 10 años he estado trabajando como soft skill trainer y eso es lo que me ha permitido eh, analizar el comportamiento de distintos tipos de equipos para poder ayudarlos a mejorar su performance como equipo. Y eso lo estuve haciendo por mucho tiempo en el Perú y me fascinó ese mundo. En realidad yo estudié Administración de Negocios Internacionales y me dediqué a ser trainer. Y luego una cosa que me siento súper orgullosa es que participé en un programa que se llama El Gran Salto, que capacitó a más de 100.000 mujeres emprendedoras peruanas a nivel nacional. Y eso me permitió conocer también casi todo el Perú. Y ellas al final se convirtieron y siguen siendo un poco la base del crecimiento económico en el Perú. Y bueno, haciendo un poco el viaje, cómo llegué hasta aquí, eh, por, un, por una situación de mi papá falleció y él tenía el proyecto de venir a Italia a conocer nuestras raíces. Decidí hacer yo su plan porque lo encontré, digamos, entre sus cosas cuando estuve arreglando sus cosas y entre los planes era regresar a Italia. Entonces estudié italiano, me preparé para venir y vine a conocer Vernazza en el Cinque Terre, que es de donde es originario mi bisnono, mi bisabuelo. Y bueno, y ahí empezó este amor por Italia, porque en realidad en Perú yo siempre sentía que me faltaba algo, mi otra mitad. Claro. Así que decidí disfrutar venir a encontrar mi italianidad. Y así es como decidí venir a Italia y dejar, digamos, mi vida como trainer en Perú, que a mí todavía me ha fascinado y gracias a Dios puedo seguir todavía haciendo esto de soft skill trainer. Te quería consultar, porque justo comentabas que sos licenciada, justamente que eres licenciada en Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas. También pasaste por la faceta de ser trainer, de capacitar, que también involucra roles como ser líder, ¿no? Saber manejar un grupo, que no es tan fácil lamentablemente, porque te encuentras con un montón de tipos de personas, personalidades, y tienes que saber cómo combinar y llevar a cabo eso, ¿no? Más que todo, líder de proyectos y tienes que impulsar. Me imagino que también ha sido todo un desafío y también me imagino el cambio de rol, porque eso creo que es lo que más nos cuesta a los seres humanos, la flexibilidad y también imagínate, de licenciada en administración de empresas, pasar a ese tema de trainer
¿Cómo ha sido ese cambio? Si nos puedes contar un poquito, y ya estamos pasando para el tema de Italia. Sí, bueno, realmente fue una experiencia que se produjo como parte de mi trabajo como administradora de empresas, ¿no? Y una de las experiencias más fuertes que tuve como administradora de empresas fue justamente administrar una empresa que tenía con mi papá en el momento más difícil, porque fue después del terremoto de Pisco en Perú, que fue desastroso, y nuestra fábrica se destruyó. Entonces tuve que Muy bien. administrar la reconstrucción, pero sobre todo preparar la empresa para poder dársela a otra empresa que la iba a poner nuevamente en funcionamiento. Esos fueron los planes, digamos, y salió súper genial. Y en toda esta situación, yo ya estaba haciendo la soft skill trainer, pero era, era profesora en la Universidad San Martín de Porres de creatividad y liderazgo. Y eso fue lo que me hizo ver qué importante es en el mundo profesional no solamente desarrollar nuestras hard skills, que son las cosas que nos permiten trabajar, no son nuestras herramientas para ser buenos profesionales, sino combinarlas con nuestras soft skills, que son esas habilidades humanas que tenemos innatas. Entonces, eso fue lo que me hizo entrar muchísimo más a fondo en la parte de soft skills. Las habilidades innatas que estaba justo remarcando. Hay veces que, o qué concepto manejas, me gustaría que lo puedas definir, porque hay cosas que nosotros ya tenemos cargado, que lo venimos incorporando, digamos, de la infancia o desde que nacemos. Hay otras que la vamos desarrollando. Por tu perfil de mujer, como que me da a entender que ya lo tienes muy incorporado y que lo has venido trabajando muchísimo el tema del liderazgo, ¿no? Porque yo te escucho hablar, Gino, y tu forma, incluso cuando has dado workshops, que ya seguramente ya en unos minutos más nos vas a comentar más en detalle, y como que me da a entender una mujer líder y que sabe manejar. Te, Siéndome sincera, ¿lo tienes ya incorporado? ¿Lo has ido trabajando? Si nos puedes comentar, si nos puedes contar ese tipo de aptitud. Y bueno, me gustaría comenzar diciendo qué cosas son las soft skills, ¿no? Son Perfecto. atributos y características que tenemos al nivel de nuestra personalidad, como nosotros nos desenvolvemos, y son tan geniales porque son transferibles y nos permiten adaptarnos a distintas situaciones y a distintas industrias. Y Excelente. justamente como son habilidades humanas, son cosas que tenemos ya incorporadas, el liderazgo es algo que siempre ha habido esta discusión. ¿Se hace o nace? En Claro. realidad, la respuesta es ambas cosas, porque es como que, no sé, tienes el software incorporado, preinstalado, Sí. hablando de software, y ya Bien. depende si tú lo vas a usar, lo vas a instalar y lo vas a empezar a usar. Hay personas que no tienen la oportunidad de instalarlo porque no se han puesto a realizar actividades donde realmente se han visto forzadas a tener que utilizar sus habilidades de liderazgo. Y por eso siempre cuando soy trainer y cuando tengo que entrenar a alguien en las distintas soft skills, siempre digo, hay que salir de nuestra comfort zone, porque cuando tú estás en tu zona de confort, en esa zona, tú siempre vas a estar protegido y siempre vas a hacer las mismas cosas. Entonces, vas a usar siempre las mismas habilidades. Si tú quieres instalar totalmente todas las soft skills que tienes, todas tus habilidades humanas, tienes que forzarte a ti mismo a entrar en actividades, en proyectos, en cosas que son desconocidas para ti, y es donde vas a activar estas soft skills. Y es el mejor lugar, es la mejor opción para desarrollar tus soft skills. Los workshops ayudan muchísimo para orientarte cómo desarrollarlas, pero desarrollarlas y realmente saber cómo utilizarlas, como es como tener una maleta de herramientas, ¿no? Tú sabes qué herramienta utilizar para cada tipo de situación. Igual son las soft skills. Las soft skills son como superpoderes que tú los vas a ir utilizando de acuerdo a la situación o la experiencia que tienes frente a ti. Aquí está el concepto mucho de experimentar y reinventarse cada día, ¿no? Hay una frase que dice la cantante Cyndi Lauper, reinvéntate a ti mismo. Es decir,
cada día uno puede ir creciendo o cambiando. Y como tú dices, el salir de la zona de confort te hace pensar o te hace de alguna forma desarrollar cosas que no tenías ni pensado y que por algo también la vida te va poniendo en esos lugares. Gio, me parece increíble porque, sobre todo porque algunas personas, como es mi caso, lo admito, soy un poco estructurado y lleva todo un tiempo, pero lo importante es estar en ese ritmo y estar decidido a cambiarlo, ¿no? Por más estructura que uno tenga. Eh, Quería que nos contaras cómo es este cambio que hiciste de ciudad y también todo lo que estás haciendo ahora en Italia. Bueno, fue una súper aventura. Fue la segunda vez que salí de mi zona de confort en mi vida. Y fue, digamos, una aventura que me tomó un año adaptarme, sobre todo porque, bueno, tú sabes, en Perú nuestra comida la extrañaba muchísimo al Me inicio. imagino. Una de las mejores Y, y gastronomías del mundo. Perú, la verdad, sí, bueno, en realidad en Sudamérica tenemos esa suerte de que tenemos tanta riqueza natural, que tenemos esta bondad de poder disfrutar de distintos platos por diferentes regiones, ¿no? Entonces, una de las cosas, aparte de la comida, fue el hecho de que no encontraba, aunque parezca una cosa absurda, pero no encontraba las mismas cosas que comía en Perú. Y eso, de alguna manera, era como que me hacía extrañar muchísimo más el Perú. la Pero costumbre después, también, claro. exacto, pero también está la parte humana, ¿no? O sea, la familia, tus amigos. Pero gracias a Dios, la tecnología nos ha dado la oportunidad de, no importa dónde estés, es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? No Así importa que es. estés, ahorita me encuentro yo a 11.000 kilómetros de distancia de mi casa en Perú, pero yo todos los días me siento que estoy cerca a ellos gracias a la tecnología, gracias a este tipo de videollamadas. Pero lo más importante era que yo había cambiado de ciudad, pero no había cambiado mi mindset. O sea, yo seguía siendo peruana y seguía esperando hacer las Claro. mismas cosas que hacía en Perú, y eso me, me hacía tener esta nostalgia, que era seguramente algo que no me permitió adaptarme fácilmente. Entonces, el primer consejo que yo puedo dar a todas las personas que tienen en mente hacer un salto y salir de su zona de confort es, si tú vas a ir a otra ciudad, no es solamente aprender acerca de esa ciudad, sino conversar con las personas de esa ciudad, conocer qué cosa hay en esa ciudad y empezar una cosa súper simple, que me lo dijo una amiga que había ya pasado por esta situación de cambiar de país. Me dijo, tú anda al supermercado y compra lo que encuentres y Wow, adáptate a sí, lo que encuentres, porque es claro. así como tú vas a empezar a hacer realmente, en mi caso era empezar a hacer realmente una ítalo-peruana, porque yo como raíces tenía el ítalo-peruana, pero como mindset era todavía peruana. Y esas pequeñas cosas que empecé a introducir en mi vida día a día, de aquí las frutas son por estaciones, no es como en Sudamérica, que tenemos la suerte de tener todo el año la fruta que nos Así gusta, es, a casi disposición. todo. Aquí no, aquí tienes que, si tu fruta favorita, tienes que esperar hasta la estación donde vas a tener tu Claro. fruta favorita. Sí, sí, Y eso parece te una tonta. encontrás con esas cosas, viste, que decís, claro, no, no, porque ahí está el tema de lo que yo te decía, de la estructura que uno tiene. Quieras o no, todos tenemos una estructura, algunos más, otros menos, pero Exacto. también forma parte de reinsertarse y buscar la forma de amigarse con el lugar donde estamos. Exacto. Y eso es parte de nuestras soft skills, es la capacidad de adaptarte. Y eso, por ejemplo, la adaptación en general. Otra cosa interesante sobre las soft skills es que tú puedes decir, yo he desarrollado liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, sí, pero la has desarrollado bajo un esquema, bajo una circunstancia, Claro, bajo cierta situación. Pero para mí, por ejemplo, mi capacidad de flexibilidad y adaptación, que yo la tenía muy bien desarrollada en Perú, cuando vine aquí tuve que reentrenarla a esta nueva realidad. muy Y bien. es así como siempre digo, o sea, la soft skill no es que ya tienes una certificación que tienes soft skill de líder. Claro.
no hay No, no, certificaciones. no, me imagino que no. Te Claro. tienes que, si quieres tú crecer en tus soft skills, tienes que justamente buscar distintas situaciones. Y cuando llegué aquí, justamente siguiendo con la pregunta que me habías hecho, es, conocí mucho mejor esa parte de cómo adaptarme mejor y después empecé a salir al mundo exterior y empecé a hacer actividades usando mis soft skills. Bueno, por supuesto que la parte de administración de negocios internacionales me ayudó muchísimo. Estuve también haciendo trabajos a nivel de administración, de organización, pero también hice experiencias tipo estas experiencias que tiene Airbnb. Hice la fotógrafa, bueno hacía la fotógrafa de moda, porque aquí tenemos la Fashion Week Milán. Ajá, Entonces, bien. eso me llevó a crear bueno, siempre hay, debo decir que yo he tenido muchos ángeles en mi camino, muchas personas que me han aconsejado y que me han también dado ideas, ¿no? Y esta fue una idea también que nació así. Y empecé a hacer esta experiencia y utilicé mi soft skill de servicio al cliente, de active listening, o sea, de escuchar atentamente a las personas, de comunicación, de empatía, porque resulta que una, podría decirse que mi aventura en Airbnb era frívola, porque era tipo hacer fotografías haciendo un paseo por Milán y la gente lo ponía después en su Instagram. Pero resulta que se convirtió más que en una cosa frívola, en un tipo de terapia para personas tímidas que venían a hacerse ese tour, pero habían leído las recomendaciones que habían dejado sobre mi experiencia y las personas decían, Giovanna te va a hacer sentir bien, te va a ayudar. Y entonces ellas decían, yo quiero sentirme bien y verme bien. Y entonces en esas 2 horas que hacíamos era como hacer un tipo de soft skill trainer. Y al final tú Claro. veías, las personas que empezaban súper tímidas eran unas fashion blogger al final de las experiencias, pero no era por mí, era porque ellas mismas habían descubierto su potencial. Y entonces, por eso digo, las soft skills te permiten conectar con otras personas y ayudar también a que otras personas potencien sus soft skills y al mismo tiempo te estás potenciando tú mismo. Y O sea, entonces, un esa es intercambio de la magia, experiencias, claro. exacto, Claro. esa es la magia de la soft skill. Y bueno, y de ahí, continuando con, esa fue, digamos, la parte, los primeros meses que estuve en Italia, en los primeros años, y después, un día escuché una entrevista al CEO de Google Italia, donde decía que hay este gap entre lo que se necesita a nivel de transformación digital a todos los profesionales, programadores y personas en el campo de transformación digital y lo que realmente hay en el mercado. En ese momento estaban hablando del mercado italiano y decía que estaban haciendo muchas iniciativas para ayudar a las personas a educarse como programadores o como agentes de transformación digital. Y entonces invitó a todos a buscar esas iniciativas. Entonces yo me lancé a buscar estas iniciativas porque mi vida se caracteriza por 3 conceptos claves, o sea, soft skills, community y tecnología. Y entonces dije, yo quiero entrar en el mundo de la tecnología, quiero ser una programadora. Y encontré a esta comunidad de Google Developers Group. Y entré siendo una miembro del GDG Milano, y después me invitaron a ser lead de la comunidad de Google Developers Group Cloud Milano. Y desde ese momento mi vida cambió, porque tuve que empezar a conocer muchísimo más de tecnología, entrar, sin ser una programadora, entrar a conocer más sobre el mundo cloud. Y esto me dio la oportunidad de que me pusieran en una lista de posibles candidatos para ser la community manager de toda Digitalia, de toda la comunidad de comunidades de Google en Italia y en Malta. Y al final el manager decidió que fuera yo parte del proyecto y entrar a trabajar en el equipo europeo de Developer Relation de Google. Entonces eso fue, o sea, alguien que quería entrar a conocer este mundo y entrar a trabajar en un equipo de Google, que era el gran sueño que siempre había tenido, fue lo que marcó mi vida y sigue marcando mi vida, ¿no? Aprendí muchísimas cosas. Nuestro equipo es un equipo que siempre trabajó de remoto.
O sea, yo ya sabía lo que era trabajar de remoto porque 11 personas en distintas ciudades de toda Europa. Así que ahí fue donde crecí muchísimo más y fue ahí donde empezó mi amor por la ciencia de datos, que después vamos a hablar Sí, seguramente sí, de sí, ese sí. tema. Seguramente. Te quería comentar, a ver, un grupo, ya me cuentas, de varias personas, cada una en un punto geográfico distinto. Me imagino que más allá de la pandemia que estamos viviendo actualmente, eh, tienen que tratar de combinar y seguramente deben hacer reuniones semanales, algunas meets donde vayan conversando sobre ideas de proyectos y también que tienes esta posición de ser una líder, de comentar, de representar, porque creo que esa es una de las tantas funciones que tiene un líder, es de representar, como también de una gran carga de responsabilidades. ¿Cómo manejas? Porque también está el tema que mientras mayor posicionamiento te van dando dentro de una empresa, community, un grupo, hay una carga de estrés, hay una carga de responsabilidades y también saber dividir, y más que todo, que con esto del tema de remoto, ha jugado un papel muy importante el tema del celular. Independientemente si estás dando el uso a un celular personal o laboral, sabes que tu celular te está avisando a cada rato sobre algo que surge. ¿Cómo manejas ese tipo de cosas? Bueno, sí, tienes razón. En realidad, ser parte de un equipo que trabaja como forma natural de remoto, antes del COVID, es, hay reuniones seguramente semanales, ¿sí? No solamente con el equipo en sí, sino con tu manager, Claro, porque tu manager y en este caso las indicaciones para Italia y Malta, y después a nivel reuniones con todo el equipo para combinar ideas, porque nosotros éramos, este equipo es una representación europea, o sea, todo el GDG Europa, todas las comunidades de Google de Europa. Y entonces sí, efectivamente, la tecnología era nuestro medio de comunicación con todos nuestros líderes, y en mi es, caso, con mis líderes de GDG Italia y Malta. Una cosa que a mí me ayudó un montón fue el hecho de que antes de ser la community manager de GDG Italia, yo fui una miembro de G Digitalia, entonces yo conocía a todos los leads de G Digitalia y esto me ayudó muchísimo en mi trabajo. Pero debo decir de que la tecnología te ayuda a comunicarte como medio de comunicación. O sea, es el instrumento que utilizamos, pero en realidad lo que te permite transformar, ayudar, colaborar con las comunidades o con las personas que trabajan de remoto contigo son las soft skills, tu capacidad de comunicación, tu capacidad de entender, de empatía, y de porque desenvolverte, ¿no? Cómo uno se va a adaptar a ese nuevo trabajo y sin tantas limitaciones, ¿no? A ver, entro en un mundo nuevo, pero lejos de verlo como algo totalmente extraño, a ver, ¿qué capacidades yo dispongo para poder adentrarme a eso? Sin tanto en el conocimiento para entrar a esa área, ¿no? Entonces, ahí está como porque una vez ve como limitación, wow, es un mundo nuevo. Y como que ya toma un poco de distancia, lo cual no solamente hay que verlo como un desafío, sino con el uso de los soft skills que tú estás comentando, poder meterte en ese ámbito. Wow, Shiva, la verdad estoy sorprendido porque no lo había visto de esa manera. Te escucho y aprendo. no, en realidad un mensaje que me gustaría dar a las personas que te siguen es que la parte de hard skills, las competencias que te hacen un buen profesional, tú las puedes aprender. Es verdad que alguien que llega, por ejemplo, yo llegué y no sabía nada del mundo cloud o no sabía nada de todas de las tecnologías que se tenían que usar para desarrollar mi trabajo, pero cuando hay una cosa clave, es la pasión, es tu motivación. Y otra cosa también interesante es tu visión de futuro. ¿Qué cosa quieres lograr tú en la vida? O sea, yo las cosas que estoy avanzando en mi carrera personal y profesional, de alguna manera han sido visualizadas muchísimos años atrás. Y eso es tu guía. Y a veces hay los días no.
que no tienes ganas de repente de hacer nada o que te sientes que las cosas fueron mal el día anterior. Pero qué cosa es lo que te da esa energía para salir adelante, para seguir, a pesar de que no te sientas 100% hoy, es visualizar tu futuro, qué es lo que quieres lograr. Y cada cosa que va sucediendo en tu vida, sea pequeña o grande, tiene que estar orientándote a eso. Y eso fue lo que a mí me llevó a llegar a cumplir este sueño de trabajar en un team de Google. Y después, dentro de este team de Google, una cosa interesante, por ejemplo, que pasa en Sudamérica es que la mayor parte de países de alguna manera tenemos la misma cultura, compartimos una misma Claro. cultura. En Europa no. En Europa cada país es una cultura distinta, es una manera distinta de ser. Y entonces cuando yo trabajé en este equipo europeo, eran distintas culturas, distintas personalidades, distintas formas de comunicar, y tú tienes que empezar a entender, a darte cuenta que cuando tú trabajas con personas de otros países, no puedes esperar que respondan de la manera que tú podrías responder a eso. Entonces, eso también te abre todo un mundo. Y otro consejo que doy es que ahora que estamos conectados a nivel de calls, a nivel de Zoom y todas estas plataformas, aprovechar de conocer personas más allá de nuestras fronteras, a personas, yo he tenido la Coincido. oportunidad de conocer personas de la India, personas de Estados Unidos, de distintos estados en Estados Unidos, de Dubái, o sea, y piensan totalmente distinto. Hasta intercambiamos cómo son nuestras culturas para aprender, y tú te das cuenta, ahora entiendo por qué reaccionan de esa manera, ahora entiendo por qué, y eso te va a ayudar a sincronizar mejor con ellos, pero sobre todo a ser mucho más empático cuando te comunicas, porque sabes exactamente cómo está llegando el mensaje a la otra persona, ¿no? Más allá también que cada país tiene una idiosincrasia distinta. Entonces ahí está también el desafío, no tanto lo llamaría desafío, es lograr llegar a empatizar como tú me dices, como tú nos cuentas, y, y tienes que saber manejarlo. Y el hecho también de contar las culturas, eso también enriquece, ¿no? Lo enriquece a uno mismo, y sin estar en ese país por lo menos uno se va haciendo la idea, que ojalá que cuando ya se termine esta pandemia uno pueda viajar y darse el gusto de conocer otros paisajes. Gio, quería aprovechar también este momento porque acá tenemos un tema muy en común, que es el tema de la ciencia de datos, la programación, este mundo tecnológico en el que te estás insertando. ¿Por qué digo insertando? ¿Por qué no le digo que te hayas insertado? Porque esto es algo que se va renovando, se va innovando, y uno, como dice, no tiene techo. Uno quiere seguir avanzando, quiere seguir creciendo. Tecnologías, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué estás interactuando? Bueno, todo empezó, toda mi aventura con el mundo de la ciencia de datos empezó justamente trabajando en este team de Google, porque teníamos una cantidad increíble de datos sobre nuestras comunidades, y para dar un mejor servicio sacábamos información. Leíamos las historias que nos contaban nuestras comunidades a través de los datos que recibíamos de ellos, ¿no? Y entonces me encontré en un momento en el que tenía todos los datos ahí, pero yo no tenía ni idea cómo utilizarlos. Pero había dentro de nuestro equipo a Nick, que de él aprendí, me inspiré tanto, porque en realidad él manejaba los datos, era como bailar con datos cada vez que hablabas con él, porque tú veías simplemente números, o sí o no, pero él veía tendencias, él veía comportamientos, él veía y decía, Marc, ¿dónde estás viendo todas estas cosas? Y él empezó a transmitir a todo el equipo cómo utilizar mejor estos datos, ¿no? Y de ahí me convertí en una entusiasta y fan de la ciencia de datos. Y justamente hace más de un año, porque empezó antes de la pandemia, empecé a estudiar esta parte de ciencia de datos, de Machine Learning, empecé con Machine Learning. Y el camino para mí fue bastante largo, porque yo no tengo un background como a nivel técnico, pero también otra cosa fue que yo empecé así, o sea, me tiré a la piscina sin ningún tipo de orientación.
Y entonces, primera cosa que se debe hacer es que buscar un mentor. O sea, voy diciéndote cómo lo viví yo y cómo deberíamos vivirlo. Podría vivirla de nuevo o cómo podría aconsejar a otros que quieren pasar, no solamente ciencia de datos en general, entrar en el mundo de la tecnología. O sea, busca un mentor, a una persona que ya ha pasado por la experiencia, pero el hecho de tener un mentor no quiere decir que tú vas a ser igual que esa persona, porque cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta. Entonces, simplemente esta persona te va a responder preguntas que tú vas a tener, curiosidades que tú vas a tener y te va a orientar. Pero jamás tratar de ser igual a esa persona, porque tú eres una persona que tienes muchas otras capacidades y de repente muchas más oportunidades que este mentor te va a ayudar a descubrir. Esa es la primera cosa. Y hay una cosa que lamentablemente ahora hay tantos videos a disposición de entrenamiento que se llama The Tutorial Hell, ¿no? El infierno de los tutoriales. Yo me acuerdo que estuve más de 3 meses atrás de todos los tutoriales que salían, yo estaba viéndolos, mañana, tarde y noche. Pero ¿cuál es el problema de seguir solamente tutoriales sin una guía? Es que tú no sabes, o sea, tienes toda la información aquí, pero no empiezas a aplicar. Y además es como que, ¿y ahora por dónde empiezo? Entonces, de ahí entré a un bootcamp de una comunidad que fueron 5 semanas y ellos me dieron la parte de todos los fundamentos de Machine Learning y de Data Science. Y es así como deberíamos empezar, conocer los fundamentos, porque ahí te vas a dar cuenta si realmente te gusta la tecnología en la que estás entrando, sea ciencia de datos o el tipo de tecnología que quieras entrar. Empieza conociendo los fundamentos, porque tú sabes perfectamente como programador que si tú no eres apasionado de este mundo de la Así es. tecnología, la frustración va a ser tan grande que de repente has recorrido tanto tiempo estudiando y tú vas a decir, pero esto no es lo que yo quiero, no me gusta, no puedo con la frustración porque ciencia de datos está relacionado con frustración, porque no siempre Coincido, vas a coincido en llegar eso. al resultado que tú desees o el resultado que tú esperabas, porque es una ciencia y en la ciencia es así. Tú vas a hacer hipótesis y de repente no las vas a poder demostrar. Entonces, yo pasé por toda esta parte de tutoriales, después entré a esta parte de bootcamp y de ahí ya tenía una idea de cuáles eran los fundamentos y de ahí empecé a orientarme muchísimo mejor. Me contacté a través de LinkedIn con muchos de los expertos empecé a seguir a muchos de los expertos de datos dentro de la comunidad de LinkedIn, aprendí muchísimo de ellos y después estudiando, porque hay muchísimas cosas, porque hay estadística, programación, la misma machine learning y tantas otras cosas. Entonces, gracias a estos expertos que comparten unos posts donde ellos dicen cuáles son los errores que han cometido ellos y cómo ayudarte a que no los cometas tú, explican cosas que hacen día a día en su trabajo, y eso también te orienta. Y otra cosa muy importante es crear un portafolio, porque una cosa que está sucediendo es que para ser un data scientist, trabajar como un data scientist, te piden 3 años, 5 años de experiencia. Data scientist desde Data Science hace poco la ciencia de datos, no es que tiene tantísimos años, ¿no? Pero hay muchos que te piden esta wishlist de requisitos de trabajo y tú no tienes toda esa experiencia, pero los portafolios te ayudan a demostrar que tú eres capaz de manejar datos, de manejar ciertos algoritmos o de ciertas tecnologías. Entonces, los portafolios ahora son vitales para poder demostrar lo que eres capaz de hacer. Y sí, fue una cosa como natural, me convertí en una contributor de esta comunidad, viendo el mundo de los datos a través del lente de las soft skills. Y fue una propuesta que nació de mis amigos de las comunidades que hemos ido creando dentro de esta gran comunidad de LinkedIn. Y ellos me propusieron eso porque muchos me dijeron, y sobre todo tengo que agradecer a mis amigos de la India, porque me decían, nosotros seguramente somos súper tromes, ¿no? Súper crack en la parte de tecnología, pero nos damos cuenta que tenemos una muy grande limitación en la parte de comunicación. Y en el mundo de la ciencia de datos, así como la frustración y la tolerancia a la frustración y el manejo de la frustración es importante, o sea,
como tema siempre va a haber frustración en el trabajo de un científico de datos, Yes. la comunicación es vital para generar cooperación, porque un equipo, o sea, cuando tú eres parte de un equipo de data scientists, tú no puedes trabajar autónomamente, tú eres parte de un todo y tienes que confrontarte con otras fuerzas, tienes que conversar con otras personas. Y desde la pregunta, que es la pregunta del negocio que quieren solucionar a través de un modelo de Machine Learning, es el momento de saber si es la pregunta adecuada, cómo llegaron los datos, o sea, comunicación durante todo el proceso es vital. Y para lograr cooperación también, ¿no? Para poder interactuar mejor. Entonces, esa es, digamos, mi contribución por ahora en la parte de Data Science, pero sigo estudiando y sigo aprendiendo. Por ejemplo, te das cuenta que Python es vital porque es lo que todos están manejando y manejar las librerías de Python y estadística, se necesita realmente estadística, pero no es necesario que seas una persona que haya estado 5 años estudiando estadística, pero sí por lo menos la estadística básica la debes tener súper clara para poder entender lo que pasa en tus algoritmos, porque no es solamente tratar de agarrar un código ya hecho, copiarlo y adaptarlo a tu proyecto. En general es mejor, o sea, no en general, tienes que crear una solución para tu pregunta, para lo que el negocio que tú eres parte, que necesita una respuesta, necesita una predicción exacta, ¿no?, sobre esa pregunta. No, acá en esta última parte, sobre todo porque nos entendemos mucho por el tema esto de ciencia de datos, la programación, la codificación, hay dos temas que quiero destacar, o dos conceptos que me gustaría destacar, que hablas de fundamentos y de la parte de comunicación. Por un lado, el tema de la comunicación, tú sabes más que bien que en el tema de la programación y la comunicación, como que no se llevan bien del todo, porque sobre todo las personas que nos dedicamos a la programación, como que vivimos en un lugar, no salimos de eso, no tenemos por ahí esa visión de decir, hay que hablar con el cliente y qué importante es poder comunicar, sobre todo cuando un cliente nos solicita un software a realizar y tenemos que interpretar las codificaciones. Yo, por ejemplo, a veces me pasa que en mi trabajo llega una codificación y la persona me dice lo que quiere para ese programa o la empresa y yo estoy pensando en algoritmos, cuando lo ideal es pensar e interpretar lo que me pide el usuario y hacerse lo más sencillo posible. Eso por un lado, que hay que también saber comunicar. Entonces, como que yo noto que encajaste de una manera excelente ahí, porque ya me imagino los demás programadores que tienen a veces esta pequeña complicación de comunicar, pero llega Gio, que ya maneja este tema de la soft skill de la comunicación y lo hace mejor. Después está el otro asunto que te diría que es complicado y hasta filoso, por así decirlo, el tema de la internet, el momento del training. Como tú dices, encontramos un montón de material en internet, un montón de cosas, no sabemos para dónde ir, porque encontramos acá, tengo que ver esto, tengo que ver el otro. YouTube hace lo posible para mostrarte los videos relacionados, referencias, y como que sientes que nunca terminas de aprender porque siempre hay videos de tutoriales. Está bueno, reconozco que está bueno, pero ¿qué sucede? Te saca mucho del foco del lenguaje. Entonces como que te estructura tanto la cabeza para un determinado ejemplo, ejercicio, un CRUD, un ABM, todo lo que me digas, pero no se busca mucho en el fundamento. Por eso lo que tú nos decías del tema de lo importante es llegar a ser uno mismo los propios algoritmos y entender el porqué. Hay veces que, como también nos comentabas, el tema de copiar y pegar. No te puede, prácticamente sí. A ver, uno puede llegar a copiar tal función, tener en cuenta algo para formar un algoritmo, pero si uno no entiende el por qué, no es capaz de crear otro tipo de situaciones, que eso es lo que nos permite el tema de la programación, ¿no? Crear situaciones, como lo que decías de tu amigo, compañero Nick,
que nos comentabas que él lo veía como una tendencia, como un comportamiento. Dejemos de ver códigos, dejemos de ver unos y ceros, o sí o no, y empecemos a ver qué comportamiento va a aplicar. Entonces, me parece muy bueno lo que nos comentas por la importancia que tiene. Además, el algoritmo nos permite optimizar procesos, automatizar. Increíble, increíble. Sigo, no quería interrumpirte mucho, pero quería hacer este gap, que me gustó mucho esa palabra, porque yo a veces uso espacio o brecha. Pero ahí cuando dijiste gap, digo, bueno, a tomar apunte de esto. Cuéntanos más, sobre todo de Google, que es una palabra, wow, que uno dice es lo más maravilloso del mundo informático. Bueno, de Google te puedo decir yo, a mí me encantaba ir a trabajar a la oficina porque una de las cosas que te permite es que tú puedes trabajar también de casa. Antes de que empezara esto del COVID, también en Google había esta política de que algunos días podías hacerlo también desde casa, ¿no? Trabajar desde tu casa. Pero a mí me encantaba ir siempre a la Sí, oficina porque me imagino. lo llamo cada vez que voy a la oficina. Bueno, ahora estamos en lockdown, pero no puedo. Pero en mi planeta Google, ¿no? Porque una vez que entras ahí es como que entras a la embajada de Google. Sí, sí, Entonces sí, estás sí, te entiendo. estás en otro planeta. Y siempre todos los días hay algo nuevo, hay algunas cosas. Aquí en Milán, sobre todo, tenemos la parte de marketing y ventas. Y bueno, también hay un equipo de data scientists dentro del equipo de Milán. Y hay otra oficina en Roma también que son los super crack de cloud. Y en realidad empiezas a escuchar todas estas personas que hablan a la hora del almuerzo, que hablan de las tecnologías, de las cosas y eso fue una súper fuente de inspiración para mí, porque yo decía, yo en algún momento también quiero entrar en este mundo técnico, porque lamentablemente en el pasado, porque ha cambiado y por eso estoy tan feliz, soft skills eran como, sí, sí, sí. Y ahora Sí, hice un sí, soft sí. skills. O sea, son importantes. Ok, el COVID ha hecho que las soft skills ahora sean protagonistas porque se han dado cuenta que los que han sobrevivido al COVID han sido aquellos que han desarrollado, tenían ya desarrollados sus soft skills. Y sobre todo con equipos que trabajan de remoto, ¿no? A distancia. El Entonces, COVID nos ha puesto a prueba, ¿eh? exactamente, o sea, es la parte humana la que ha sacado adelante a las empresas y ha seguido produciendo a pesar de todas las situaciones. La creatividad. Por ejemplo, aquí todos mis amigos programadores italianos no tenían vida porque todos estaban transformando todos los negocios físicos, subiéndolos a plataformas en cloud para poder ayudarlos a que sigan sobreviviendo a pesar de la pandemia. Entonces, tú te das cuenta que el componente humano en cualquier negocio, porque ya se comprobó que no importa que tú seas 100% técnico en lo que hagas, Así no es es. verdad que seas 100% técnico. Siempre hay esta dosis de soft skills. Si tú no tienes esa dosis de soft skills, tú no vas a poder progresar. Y los profesionales, por ejemplo, una de las cosas que conversamos muchísimo en nuestra comunidad de data scientists es que a nivel técnico, tú puedes, o sea, tú puedes estar para ir a una entrevista de trabajo y la persona que está a tu lado, a nivel técnico, puede saber las mismas cosas que tú. Entonces, ¿qué te Claro, hace distinto? ¿Qué te hace único? Las experiencias a las que tú has sido claro, expuesto, tus soft totalmente. skills. Una cosa que a mí me ha ayudado también muchísimo es la parte de cómo desarrollar soft skills cuando estás atrás de esta pantalla mañana, tarde y noche por el lockdown. Y hay un montón de oportunidades. O sea, yo invito a todos los que quieran desarrollar sus soft skills a entrar a todas las comunidades que hay a nivel mundial ahora, que están haciendo eventos en diferentes horarios para poder captar gente de todo el mundo. Por ejemplo, hackathons.
mi primera hackathon la hice en un equipo donde yo era la única que estaba desde Europa, pero ítalo-peruana, o sea, ya dos culturas adentro de mí, y con una cultura de todos de la India que tienen otro mindset. Trabajé con ellos y debo decir que yo crecí muchísimo a nivel personal con ellos, a nivel de mi comunicación, porque es distinta el modo como te comunicas. Otra cosa también interesante es hacer proyectos con comunidades, organizar eventos, hacer proyectos para ayudar a entrenar a otras personas que no tienen acceso a la tecnología, por ejemplo. Todo esto te va a dar liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, capacidad de organización, capacidad de adaptabilidad, diversidad, inclusión. O sea, hay un mar de cosas de soft skill que tú puedes desarrollar a través de esta posibilidad que tenemos ahora utilizando la tecnología. Entonces, no hay excusas para no empezar a desarrollar nuestras soft skills. Y sobre todo el tema de la tecnología nos está brindando eso. Y justamente se están creando tecnologías para dar acceso y para dar mucho más énfasis a la parte de comunicación y de las soft skills. Si tú te das cuenta, por ejemplo, el Zoom, el Meet, del inicio de la pandemia hasta ahora, ha incorporado un montón de nuevas funciones que te hace sentirte más cerca de la persona, de tu audiencia o de la persona que te está escuchando. Otra cosa interesante es también el hecho de los emoticons. Por ejemplo, LinkedIn incorporó emoticons, mensajes de voz, un montón de cosas porque es la manera que tú te sientes más cerca con los demás. Y si tú te das cuenta que todas estas plataformas tecnológicas están incorporando esa parte, ese toque humano, entonces quiere decir que ese toque humano es el que hace la diferencia. Y si tú quieres ser un profesional en el sector en el que estés, que quieres marcar diferencia, va a ser justamente tu sello personal, tus soft skills. Porque no hay nadie que tenga la misma experiencia o las mismas soft skills. Si tú quieres ser un líder de un equipo, no importa que tú no hayas sido un líder antes en otro equipo, pero si has liderado, por ejemplo, en una comunidad, has hecho proyectos, has demostrado de ser líder en una hackathon, has demostrado de ser líder de tu propio portafolio. O sea, una persona que tiene un portafolio y que tiene una disciplina de hacer su portafolio y sus proyectos, eso es ser líder de uno mismo. No necesitas ser líder solamente de un equipo. Cómo organizas tu propia vida ya es una idea de cómo vas a ser cuando seas un líder de un equipo, ¿no? Entonces es fascinante. Yo soy súper apasionada de soft skills, disculpa. Pero me parece increíble, y más porque me gusta que los conceptos puedan ser portables y puedan ser extrapolables a distintos ámbitos. Fíjate que el tema de ser mente abierta, porque el soft skills de alguna manera te dice tienes que ser mente abierta, o por lo menos desarrolla esa capacidad para comunicarte, para involucrarte en proyectos, para construir también amistades, para conocer gente, porque detrás de este ambiente laboral uno puede hacer una amistad, puede conocer a las personas y lo que te favorece. Y también por el hecho que uno construye oportunidades, ¿no? Porque a veces dice, las oportunidades están, estoy esperando. No, tú tienes que ir a esas oportunidades, tienes que buscarlas. Y a través de las personas, conociendo gente, las cosas que pueden llegar a tu vida, ¿no? Y entender esta transformación de un negocio físico a un negocio digital también nos hace poner a prueba en buscar otros desafíos, más allá también porque la economía se ha visto gravemente afectada por la pandemia y es por eso que tenemos que buscar otros caminos alternativos para subsistir también, hasta después buscar y tener la estabilidad que uno quiere. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. En realidad has resumido toda la esencia de la importancia que tiene la tecnología y la parte humana, porque las dos cosas van de la mano. Así es. Y me gustó mucho cuando dices el tema de poner el sello personal. Más allá de los conocimientos que uno adquiere profesionalmente, técnicos, títulos, lo que sea, también es importante cómo uno lo transmite y a lo que uno quiere llegar. Hay veces que uno puede ser muy buen profesional, tener muchos conocimientos técnicos, pero si uno no lo sabe transmitir, si uno
no trata de trabajar esos conceptos en comunicar al resto del equipo. Como tú comentabas, tú vas a estar dentro de un equipo y si te quedas sin hablar, si te quedas sin expresar, las posibilidades de crecimiento no van a ser muchas y por eso la verdad que dije, tiene que ser uno de los tantos motivos de tener esta charla con mi amiga y que nos comentes este tema de soft skills, ¿no? Porque lo veo sumamente importante. No, en realidad yo debo agradecer a mis soft skills porque son ellas las que me han llevado a estar donde estoy ahora, a conversar contigo, Así es. porque en realidad es ponerte siempre a prueba, ¿no? El hecho de que tú te sientes bien en tu zona de confort, pero yo he decidido que cuando me siento demasiado cómoda, ya es momento de empezar a hacer algo nuevo, de empezar a cambiar. De repente lo mismo, que es lo mismo que estás haciendo, pero hacerlo de una manera distinta o conocer nuevas personas. Por ejemplo, el hecho de que aparte yo soy facilitadora de un workshop que se llama I Am Remarkable, que es una iniciativa de Google que lo empecé a hacer cuando estaba trabajando en el equipo de Google y te ayuda yo lo seguí como una participante, es a la autopromoción, ¿no? O sea, porque tú puedes ser la persona más maravillosa, el profesional más maravilloso, el profesional que es la estrella para un equipo y que va a ayudar a que todos los demás se conviertan en una estrella de equipo, pero si tú no lo dices, si tú no lo demuestras, nadie va a saber el potencial que tienes, es como un diamante escondido. Claro. Entonces, eso también es otra cosa que me encanta hacer a través de este workshop, porque a mí me ayudó muchísimo a darme cuenta que sí, o sea, no es que tú vas y dices, uy, yo hice todas estas cosas, no. Si son basados en hecho de cosas que tú has logrado y has contribuido, porque yo te debo decir que yo crecí muchísimo en este equipo de Google, pero ellos también me ayudaron a darme mi espacio para yo poder contribuir. Y una de las cosas que yo me siento súper orgullosa es que hicieron una encuesta en el año del proyecto que fui parte de este equipo y obtuvimos el 93, 94, 95% de satisfacción a nivel de todas nuestras comunidades de Europa y sentir de que yo Felicitaciones. fui. Gracias. Y sentir de que yo fui parte de la contribución, porque en Italia y en Malta también tuvimos ese mismo porcentaje. Entonces tú dices, ¿ha sido un trabajo en equipo? Sí, pero me tengo que sentir orgullosa también de que yo colaboré en la realización de eso. Por supuesto que si eres parte de un equipo, tú también tienes que aportar, pero quiere decir, es la satisfacción de todo lo que tú hiciste. En mi caso, aprender tantas cosas, porque desde que entré a Google era como una Fórmula 1. Todos los días tenías que aprender algo nuevo, al menos los primeros meses. Y entonces, eso es lo que tú al final dices, sí, sí pude hacerlo en este súper equipo de Google. Sé que cualquier otro tipo de proyecto estoy preparada para hacerlo. Y entonces, participo muchísimo haciendo proyectos en comunidades. Ahora también he lanzado este pequeño canal en YouTube sobre soft skills. Y esta cosa es, inicié haciendo algunos tips y ahora estoy entrevistando a expertos en artificial intelligence, en datos en general. Y a mí me permite desarrollar esa otra parte. Porque tú te sientes muy cómodo cuando estás haciendo cosas y tus propios proyectos, pero como tú dijiste, el mundo no es solamente hablarle a la computadora, el Claro. mundo es relacionarte con otras personas, ir creciendo y aprendiendo de otros. Pero una cosa que a mí me encanta de esta comunidad de LinkedIn, de datos de LinkedIn, es que el sharing y el caring, o sea, el compartir y el realmente preocuparte por las otras personas, por ayudarlos a crecer, porque todos nos ayudamos día a día a crecer un poco, ya sea en ciencia de datos o en soft skills, es una cosa que te hace crecer como persona, que no solamente se debe crecer como profesional. Uno de las personas que entrevisté, que es Dennis Rodman, que ha escrito el libro de Transformers en Natural Language Processing, me dijo que él cuando contrata a alguien para su equipo, un data scientist, él busca que sea una persona cool, Ah, una mira, persona sí. con la que se pueda conversar, con la que se pueda, o sea,
cambiar puntos de vista porque él se encarga de entrenar a sus data scientists. Él dice, la parte humana, y en esa entrevista hablamos de data quality y human quality, ¿no? En los proyectos, en los grandes proyectos o en los pequeños proyectos, para lograr el éxito, human quality es lo más importante, porque la parte de tecnología, eso se puede aprender. Entonces, cada día es una oportunidad para crecer como persona, es una oportunidad para mejorar nuestras soft skills. Entonces, eso es lo más, eso es o sea, en general, el consejo que puedo darles a todos es, pónganse a prueba consigo mismos, ¿no? Busquen oportunidades. No las vayan, no esperen que toque a la puerta una oportunidad, porque esto no es verdad. Genérala, lo que tú dijiste, genera la oportunidad, anda. O sea, busca en LinkedIn a personas que tengan los mismos intereses que tienes tú. Mira qué cosa está pasando. Si quieres entrar a trabajar en una empresa de tecnología, sigue a esta empresa, conoce a los miembros de esta empresa, mira lee sus posts. Yo estuve haciendo unas entrevistas de trabajo para empezar a trabajar el año pasado. Lamentablemente, con la pandemia no pude, porque era en otro país, no pude ir, pero lo que me ayudó muchísimo fue que yo seguía a esta empresa en LinkedIn y sabía muchas de las actividades que estaban haciendo y participé en varias de las actividades, porque realmente para mí era una gran idea entrar a trabajar en esta empresa. Y cuando hice las entrevistas, ellos empezaban a hablar de sus proyectos y yo les decía, sí, porque ustedes han hecho esto otro, y han hecho este evento donde yo estuve y me encantó esto que hablaron. Y entonces una de las personas que me entrevistó me dijo, o sea, tú ya eres parte del equipo. Totalmente. Es, Entonces, es esas lograr, son las cosas que... claro, es lograr un sentido de pertenencia. Y es estar, de alguna forma, tener esa curiosidad por lo que hace la empresa, por lo que hacen las actividades que desarrollan, todo eso, y es sentirse uno mismo ahí dentro. Por eso la respuesta que te dio, y hasta a mí me sorprendiste, porque conocías todo, ¿no? Y bueno, perdón que te haya interrumpido. No, has hecho el resumen preciso de eso. O sea, en realidad tú cuando entras a trabajar, ese es también el mindset que debes tener. Debes tener un mindset positivo siempre, a pesar de que las cosas parecen que están yendo mal, porque a todos nos pasa que hay periodos en que parece que todo está en contra. Pero lo que yo he tomado como una filosofía de vida es que cada vez que las cosas, el viento viene en contra, que todo parece que va mal, yo pienso, la vida me está entrenando porque después de todo esto va a venir algo tan maravilloso, pero necesito estar entrenada en esto que hoy parece que va en todo en contra, pero me está permitiendo entrenarme en distintas cosas, preparándome para esa gran oportunidad. Entonces, no tomemos las cosas por lo que sucede, sino por el significado que tienen. Y eso también nos va a hacer vivir mejor, porque dormir bien, alimentarse bien, yo sé que son clichés, pero en realidad es verdad. Y la pandemia lo ha demostrado. Las personas que no han dormido bien, que han tenido bastantes situaciones por la misma, estar siempre en casa y no estábamos acostumbrados a estar encerrados, han tenido un montón de consecuencias. Pienso que los que han logrado controlar esto y de alguna manera la resiliencia, ¿no? Eso de las cosas negativas o las cosas duras de la vida, convertirlas más bien en cosas positivas, porque es el yin y el yang. En todo lo bueno Así siempre es. hay algo negativo y en todo lo negativo siempre hay algo bueno. Ese mindset te va a ayudar a crecer, es como inyectarle una fuerza a tu crecimiento personal y profesional que no tienes idea. Y eso es lo que a mí me ha hecho que en este año, que he hecho un montón de cosas, pero yo las hacía porque quería compartir, porque quería crecer, porque quería aprender, pero cada cosa que he ido haciendo es como poniendo la semilla, ¿no? Y a veces no me daba cuenta que estaba poniendo la semilla. Y después ahora empiezo a ver los resultados que no me los esperaba y a veces recibo comentarios de personas que me dicen, eso que hiciste ahora me ha permitido hacer esto. Y yo en realidad eso no fue seguramente mi objetivo, pero
pero el objetivo siempre fue positivo. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos, pero que tiene un fin positivo, siempre va a dar frutos. De repente no para ti, pero para otros. Y eso es una cadena súper importante. Por eso el networking no solamente es pedir, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que el networking es mandar un mensaje, oye, quiero trabajar ahí o quiero tener esta oportunidad. El networking quiere decir yo doy y Y después voy a recibo, recibir. claro. Y de repente no es esperar recibir, sino va a ser una consecuencia natural, porque estás utilizando el relacionarte, el comunicarte, el ayudar. De repente, a veces me llegan mensajes con algunos posts que me dicen, mira, he leído esto, de repente te puede servir para lo que estás haciendo en tu proyecto, ¿no? Este tipo de cosas, por ejemplo, tú no te las esperas, No, no, pero no, llega, es algo suceden, que llega y vos decís, sí, 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 y tenés ¿no? que prestarle atención, son como señales. Y te digo también un tema, había escuchado una frase que si la vida se pone difícil es porque va a ser una dirección correcta. Qué bonita Entonces, esa frase. es ahí cuando uno tiene que de alguna forma despertar lo que le sucede, buscar ciertos caminos y decir, bueno, voy a estar mejor, tengo que pasar por esto, pero es para mi crecimiento, para aprendizaje, y más allá que tenga estos Exacto. vaivenes, que tenga estas cosas en mi vida, es para llegar a algo. Es como dices, puedes estar pasando por un mal momento laboral porque algo no lo estás encontrando a la vuelta, pero es ahí cuando Ujú. uno, la mente también va trabajando porque no lo esperabas. Entonces tienes que buscar la forma que eso se vuelva algo estable. Fíjate que Exacto. también, porque quería regresar un poquito y ya vamos a volver con este tema de community, ya nos quedan unos minutos, pero no quería dejar pasar para mencionarte una frase. Había escuchado que si uno quiere llegar rápido, tienes que ir solo, pero si quieres llegar lejos, ve en equipo, ve en grupo. Y aquí la importancia que estamos también remarcando en esta meeting, en este encuentro, el trabajar en conjunto. Las posibilidades, las personas tienen que saber entender ese concepto. Hay a veces muchos egos, mucho egoísmo. Hay que dejar de lado esas cosas y permitirnos crecer. La importancia de permitirnos crecer. Y tenemos que entender que se tiene que relacionar el crecimiento con el conjunto. Tenemos que romper esas barreras. Y además, uno lo que aprendió en algún momento no lo sabía. Entonces tenemos que también saber aplicar a otras personas y decirles, tú también lo puedes aprender, ánimo. También está el concepto de paciencia, también está el concepto de training, pero todos alguna vez no lo supimos y ahora lo sabemos. Así que la verdad que nos encantó todo lo que nos has comentado, Gio, sobre todo porque te escucho e irradias una emoción enorme con lo que estás haciendo, la felicidad que tienes, cómo te involucras día a día en este nuevo mundo, y más que tú haces uso de las soft skills y que te ha servido para un montón de ambientes, contextos y lo vas a seguir llevando a cabo. Y no tengo duda que vas a seguir teniendo ese éxito y más aún, que eso esperamos. Y, y la verdad que, bueno, nos parece maravilloso. Gracias, Franco, por esta oportunidad, porque en realidad me acerco a nivel virtual a Sudamérica y eso Así es, me emociona mucho. Además, como dijiste al inicio, nuestra amistad es de tantos años y tal también cual. hemos estado en contacto siempre, gracias a a la tecnología. Así es. Y algo que sí, para compartir ya las últimas palabras es, si tú quieres lograr algo en la vida, tienes que luchar por eso. Eso es un cliché, ¿verdad? Así Pero es. más que luchar en el sentido de que tengo que hacer lo necesario y no importa qué cosa para lograrlo, es justamente lo que has dicho tú, ¿no? Cooperar, relacionarte con las personas, aprender a comunicarte mejor, la empatía, el comprender mejor a otros, ¿no? Como parte de la empatía, van a ser cosas que naturalmente te van a llevar por el camino, para decir, el camino más directo hacia tu visión de futuro.
Y otra cosa también interesante es que en la vida vas a de repente encontrar muchísimas oportunidades, pero no todas las oportunidades son para ti. Tienes que, justamente ahí es donde viene la visión de futuro, ¿no? Tú tienes que decir, esta oportunidad es genial, de repente voy a ganar un montón de dinero, pero ¿es realmente lo que tú quieres en la vida? Porque cuando empiezas a trabajar solo por dinero, después te vas a sentir vacío. Pero cuando empiezas a trabajar por pasión, esa es otra cosa. Ese es todos los días, yo me levanto todos los días, ya sé el día anterior qué cosa voy a estudiar hoy día, qué proyecto voy a empezar, qué sesiones tengo, qué training voy a hacer. O sea, eso es lo que yo me acuesto todos los días pensando en las cosas que voy a hacer al día siguiente y esa es mi energía para seguir cada día en esto que estoy haciendo. Cada uno tiene su forma y metodología, es verdad, pero lo más importante es tener una visión de futuro, hacia dónde estás yendo y Comparto. que esa sea tu fuente de motivación. Y qué importante es el tema de la planificación, porque en un momento de la conversación nombrabas y mencionabas los objetivos que debemos tener. Eh, Hay veces que uno tiene objetivos a un corto, mediano y a un largo plazo, ¿no? Y también entra la parte de la programación de cómo uno se quiere ver, cómo uno se programa, ¿no? Y no me refiero al tema de código, sino cómo uno se ve en unos años más. Trabajar por ese fin, tener esa finalidad. Van a pasar un montón de cosas en tu camino que a veces que te pueden desviar porque quizás tu camino es otro, pero lo que uno esté trabajando y como tú dices, con pasión. Entiendo que el dinero es importante, yo Sí, no lo discuto, pero la pasión lo es todo, enmarca y es el sinónimo del éxito. La pasión es el sinónimo del éxito. Entonces sí. debemos comprender como el pilar fundamental para alcanzar lo que nosotros queremos, hacer las cosas con pasión. Todo lo demás llega. No digamos cuándo, no viene al caso, pero va a llegar. Y como también tú decías, aprovechando también en esta oportunidad, sin esperar una respuesta, no, hay que dar, ya está, todo va a llegar en el momento que tiene que ser. Y siempre y cuando estemos preparados para recibir esa respuesta. Gio, la verdad, me ha encantado esta conversación por todos los temas que hemos abordado, por tu experiencia, cómo la has comentado, por tus guías, también por tu ayuda, y porque, como tú dices, si bien tuve esta experiencia, pero de alguna forma nos orientas para personas que en algún momento, en algún futuro, uno nunca sabe, se quiere involucrar en las communities, ser un líder de proyectos, cosas que uno tiene que tener en cuenta. Gracias por esta oportunidad. Yo, verdad que estoy súper emocionada de poder compartir mi experiencia porque me doy cuenta que esa es otra cosa interesante. ¿Por qué tenemos que pasar por las mismas situaciones, de repente obstáculos que ya otros han pasado? O sea, el comunicar, ¿no? El compartir, el ayudarnos a crecer juntos, porque ese es el fin de las comunidades, crecer juntos. Entonces, decir nuestras experiencias ayuda a otros y me han ayudado a mí también a tomar decisiones, a entender por qué están pasando ciertas cosas en este trayecto en el que estoy convirtiéndome en una data scientist. Entonces, compartir, o sea, el sharing y el caring es fundamental y creo que también te alimenta a nivel humano. Y entonces, no solamente como dices tú, es la parte económica que es importante, sino sentirte realizado porque de repente tú ahorita no estás logrando tu objetivo, pero estás ayudando a alguien a hacerlo. Y a mí eso es una recompensa infinita. O sea, yo puedo de repente pasarme toda una semana preparando un training para alguien y de repente dejo de lado mis estudios, pero yo sé que estoy ayudando a un grupo de personas que de repente necesitan eso para poder continuar en su camino y ver que algunos después me escriben diciéndome, Giovanna, me ayudaste en esto, me abriste un poco el panorama, ya eso es una gran satisfacción. Comparto, comparto. No, además es como que terminas tu día de otra manera, ¿no? Lo importante acá es hacer el bien, esa forma de ayudar.
y te vas a la cama de una forma distinta. Es como que decís, Exacto. wow, logré lo que tenía que lograr. O sea, por más que no haya sido un objetivo para mí, termina siendo un objetivo para otra persona, estoy ayudando y eso es lo que me conmueve y es el motor para seguir el día a día creciendo. Exacto. Y es lo que estás haciendo tú con con este nuevo formato que estás haciendo de entrevistar a otras personas para conocer un poco lo que estamos haciendo. Entonces, es eso, ¿no? Las personas que vean esto, de repente, de alguna manera, les vas a abrir un poco la mente o les vas a hacer pensar en otras posibilidades, en otras formas de hacer las cosas, y eso ya es una gran contribución que estás haciendo, Franco. Te Gracias, felicito, Rocío. te deseo todo lo Muchas mejor gracias. en este nuevo proyecto. Sí, te quería comentar algo, hacer también un espacio, porque si bien este va a ser el tercer o cuarto video que estoy subiendo a mi canal de YouTube, tengo algunos suscriptores, espero tener más, y algunos me dicen, ¿sos youtuber? No, no, yo no soy youtuber, estoy en este camino de hacer estas cosas, pero no, los youtubers son gente más joven todavía, que aprovecha estos espacios, que hace ediciones de video, es una maravilla, como muchos también se expresan, pero la verdad es que me parece este intercambio de experiencias algo fantástico por todo esto que estamos combinando y haciendo uso de estas tecnologías. Exacto. Eso es aprovechar lo que tenemos. O sea, tenemos los Totalmente. recursos, ¿por qué no aprovecharlos? Y si nos ayuda a llegar a más personas, todavía Así más es, increíble. así es. Yo quería, la verdad, un gustazo enorme. Ya vamos finalizando, acá estoy viendo acá justo encontré la opción. Eh, la verdad, agradecerte por estar, por tu tiempo, porque sé que también estás con muchas cosas y la verdad que te hayas hecho un espacio para tener una conversación conmigo ha sido más que satisfactorio. Así que quiero mandarte y aprovecharte de mandarte un beso enorme hasta Italia. Gracias, gracias a todo lo mejor para ti, de verdad es increíble tenerte como amigo y todo lo mejor en tu proyecto y que sigan más entrevistas y voy a estar viéndolas. Yo ya me suscribí a tu Ah, canal, así que perfecto, perfecto. voy a recibir las notificaciones. Excelente. Amiga querida, te mando un beso enorme, cuídate y estamos en contacto. También lo mismo para ti, para tus proyectos. Sigue adelante, sigue con ese entusiasmo. Así que cuídate. Gracias, todo lo mejor para ti, gracias por tus deseos. No, por Chao, chao a favor. todos. Chao, chao, hasta luego. Chao.